Bendiciones, hermanos y amigos, estamos listos para continuar con nuestra serie de Nehemías el constructor, el que edifique, el que construye. Somos llamados a construir de una manera o de otra. Siempre tenemos que edificar la vida de los demás. A veces como líderes, a veces como hermanos, como amigos, como compañeros, como parejas. Siempre tenemos que edificar a los demás. La Biblia nos habla de que nos edifiquemos los unos a los otros, edificándonos en el Señor. Pero Nehemías fue un hombre que fue llevado a Jerusalén con un propósito mientras estaba en Susa, en capital del reino. Mientras estaba allá, él tuvo el deseo, el anhelo de ir por su pueblo a reconstruirlo. La semana pasada hablamos del pacto. Hoy vamos a ver el tema número 17, el pueblo agradecido. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Venimos a ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu dominio y tu señorío. Danos oído para oír y corazón para retener. Gracias, Señor, te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. En el capítulo 10 del libro de Nehemías, en el verso 32 al 39, nos habla que ellos nos impusieron una ley a cargo de contribuir cada uno una tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Todo avivamiento o despertamiento espiritual es producido por la soberanía de Dios. Cuando el pueblo responde a la palabra escrita, mediante una oración ferviente y sincera, y expresa un espíritu de humillación y arrepentimiento corporativo, resulta en un avivamiento. Un avivamiento no es brinco, no es salto, sino es un arrepentimiento masivo, un arrepentimiento continuo. Eso se llama avivamiento, cuando la gente se está arrepintiendo, no cuando hay un milagro, cuando la gente brinca y salta y se emociona. Tuvimos avivamiento. No, eso no es avivamiento, eso es algo emocional. El resultado del avivamiento proviene de una vida consagrada a Dios, de aquellos que lo han experimentado, un espíritu de servicio al prójimo, una actitud de liberalidad hacia Dios, son marcas del avivamiento. Cuando la gente se compromete, cuando tiene una actitud de servicio, de disponibilidad, el avivamiento empuja al creyente a darse a Dios y darle a Dios con todo. Vemos en Nehemías 10:39 que Dios nos bendice para que lo bendigamos a Él y su obra. Es de notarse que la expresión es la casa de nuestro Dios se menciona 8 veces en el versículo 39. Y la casa de Jehová se menciona una vez. No es lo mismo la casa de nuestro Dios, mi Dios, nuestro Dios. Somos una comunidad. La casa de Jehová, como es la casa de Dios, pero no de nuestro Dios, no de nosotros. Entonces vemos que ellos le importaban y eran incluidos, se incluían. No era como otro templo más, otra casa más, otro lugar de reunión más. No. Dice en el verso 39, da énfasis al compromiso del pueblo hacia la casa de Dios. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Qué importante es ser responsable por el cuidado, por la casa del Señor. Muchas veces a la gente no le interesa que la casa de Dios esté abandonada, esté destruida. No le importa el maltrato y la ruina de la casa del Señor. Pero los que amamos a Dios, amamos su casa, porque ese es el lugar donde nos reunimos, donde Dios nos ministra, donde tenemos comunión los unos con los otros, donde Dios quiso poner su nombre para bendecirnos ahí. Y dice ellos, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. La casa de Dios se abandona en este contexto cuando se deja de contribuir voluntaria, generosa y continuamente a la obra de Dios con las finanzas. La gente
cuando deja de ser fiel al Señor en sus finanzas, en su trabajo, en su contribución. Hay gente que tiene que su oficio es ser pintor, otros carpinteros, pero nunca pintan una pared, nunca clavan un clavo, nunca, aleluya, ponen un piso, aleluya. Pero cuando uno ama al Señor y tiene un talento, pone su talento al servicio de la obra del Señor. ¿Por qué? Porque Él quiere que la casa de Dios, no, aunque no sea tu casa, pero sea la casa de Dios, tú contribuyes para el beneficio. Pero muchos dejan de trabajar para el Señor, que pueden hacerlo, otros tienen las finanzas para darlo y dejan de dar porque no les interesa. Prefieren ver que la casa del Señor esté arruinada. Y no, la casa del Señor tiene que estar embellecida. Número 1. La ofrenda del impuesto anual. En Nehemías 10:32 dice, nos impusimos además por ley. Nehemías hace una aclaración y dice, nosotros mismos nos impusimos. Nadie tuvo que venir a decirnos, tienen que dar, tienen que hacer eso. Nosotros mismos salió de nuestro corazón. Fue una decisión que nosotros mismos tomamos. Nadie nos impuso una carga. Nadie nos impuso, aleluya, que teníamos que dar más. No. Nos impusimos nosotros, además de la ley. La ley ya decía que tenías que dar 1%, pero dijeron ellos, nosotros nos vamos a imponer. La ley ya dice, pero nosotros vamos a dar un poquito más. Es como en el libro de los Hechos, dice que la iglesia primitiva vendían, los que tenían propiedades, los vendían y traían todo, daban más de lo que deberían de dar. Ellos se impusieron, salió de ellos. Nadie le dijo, vende tu casa. Por eso Ananías y Zafira quisieron copiar, imitar a los demás, a Bernabé, que vendió su propiedad y trajo el dinero a los pies de los apóstoles. Ellos quisieron hacer eso para ellos vanagloriarse, pero ellos habían sacado una parte. No estaba mal en sacar el dinero, pero ellos mintieron cuando dijeron, vendieron. Pedro dijo, ¿vendieron en tal la propiedad? Sí. No la vendimos en tanto, pero queremos dar esta parte. No tiene nada de malo. Es, por ejemplo, usted vende una propiedad, pero quiere dar la mitad de esa propiedad, o la da toda, un ejemplo, da toda, y usted vende una propiedad y quiere dar la mitad. No hay nada de malo. No hay pecado en eso, pero el pecado es cuando mentimos y queremos engañar al pueblo de Dios, que somos generosos, que seamos benevolentes, aleluya, y queremos impactar. Pero Nehemías dice en este verso, nos impusimos además de la ley ya dictaminaba, ahora nosotros medio ciclo. El cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. En Éxodo 30:13 dice, esto dará todo aquel que se ha contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Esta ofrenda era impuesta a toda persona mayor de 20 años. En Éxodo 30:14. Tanto los ricos como los pobres, Éxodo 30:15, tenían que dar la misma cantidad. Vemos aquí que el impuesto en los días de Nehemías se redujo de medio ciclo a una tercera parte de un ciclo. ¿Por qué? Porque había crisis, no había recursos. Entonces ellos se impusieron a dar una tercera parte. La ley decía que tenían que dar el ciclo, medio ciclo. Entonces ellos, en vez de dividir el ciclo en dos partes, ellos lo dividieron en tres, porque no era tiempo de vacas gordas, no era en tiempo de abundancia, era en tiempo de escasez. Sin embargo, en la época de Jesús, Mateo nos habla en el Nuevo Testamento que se practicaba el pago de impuestos para el templo, el cual era de 2 dracmas. Mateo 17:24, y equivalía a medio ciclo del Antiguo Testamento. En Mateo 17:24, Jesús cumplía con ese requisito.
Cuando los opositores de Jesús acusaron ante Pedro que su maestro no pagaba impuesto, no estaba hablando de los impuestos del gobierno, de los romanos, está hablando del impuesto del templo. ¿Por qué? Porque era como el templo se mantenía, en orden, limpio, con todos los beneficios. Por ejemplo, luz, agua, drenaje, limpieza, mantenimiento, aire acondicionado, calefacción, todos los requisitos necesarios para que se mantenga al corriente en buen estado, y que todo aquel que venga a la casa del Señor a alabar, a glorificar, a exaltar, aleluya, esté cómodo y tenga todos los beneficios accesibles de un lugar que se requiere. Pero vemos aquí, dice, y mediante el milagro del estatero que el Señor instruyó a Pedro para encontrar en la boca de un pez, Jesús demostró su responsabilidad financiera. No solo pagó por él, sino que también pagó por Pedro. Vemos que el Señor le dijo: Pedro, ve y vas a sacar un pez, y en cuanto le abras la boca va a haber 2 dracmas, uno por ti y uno para mí. Vas a pagar el impuesto tuyo y el impuesto mío. Vemos que el Señor era responsable, pagaba los impuestos del templo, daba las primicias y diezmaba y ofrendaba. Aleluya. Nosotros como creyentes tenemos que ser fieles al Señor. Esto es algo espiritual que muchas veces la gente no entiende este principio. Primeramente, era un impuesto anual. ¿Me entiende? Segundo, es hora de una ofrenda más bien de actitud voluntaria. No porque era un impuesto, pero voluntariamente hazlo de corazón. Segundo, la ofrenda de leña. En el capítulo 10, verso 34 dice: echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en el tiempo determinado, cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. En el capítulo 13:31 vemos que para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Los gabonitas en el tiempo de Josué quisieron engañar a Josué, y ellos los hicieron esclavos de la leña y el agua. Ustedes serán los que van a traer la leña y el agua por siempre. Y ellos quedaron bien. Entonces se les llamó los aguateros y los leñadores. Pero ahora cada uno era responsable por familia de traer leña. ¿Para qué? Porque en el altar de Dios el fuego está encendido y nunca se podía apagar. Siempre tenía que haber fuego en el altar de Dios. Y los sacrificios, siempre tenía que estar la leña, el agua para lavar, para mantener limpio, que haya la higiene, lavablo, todo eso era parte importante. La leña, aleluya, sin leña se apaga el fuego. Entonces es importante que en el altar de Dios siempre haya fuego. Esto representa las donaciones que podemos hacer a la casa del Señor. Pero los primeros que deben dar el ejemplo son aquellos que están en posiciones de autoridad. Los sacerdotes, por ejemplo, como pastor yo soy ejemplo. Nosotros somos responsables, tenemos que dar a cada distrito, cada concilio tiene sus pólizas o sus reglamentos. Y vamos a ver eso más adelante. Pero tenemos que ser ejemplo en dar. Aquí nadie está exento de dar. Aleluya. Hay muchos políticos que son exentos de impuestos. Y nomás porque no son políticos no pagan impuestos. No, en el reino de Dios todos tenemos que darle a Dios lo que a Dios le corresponde. Gloria al Señor. Todos los creyentes somos responsables de cooperar en la obra del Señor Jesucristo. El contribuir material y físicamente es deber de todo creyente. Con acciones voluntarias ofrendamos a Dios.
la leña, hay que traer la leña, todos, los sacerdotes, los levitas, el pueblo, gloria al Señor, todos tenían que traer leña, todos tenemos que traer, aleluya, nuestros cuerpos, nuestras almas a la casa del Señor para presentarles como una ofrenda agradable al Señor. Número 3, la ofrenda de las primicias. En el capítulo 10, verso 35, dice, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra, las primicias del fruto de todo árbol. Vemos aquí la ofrenda, el impuesto, la ofrenda del impuesto, la ofrenda de leña, la ofrenda de las primicias. Lo primero es para el Señor, no las obras. Por eso Pablo dice, cada uno conforme haya prosperado, separe, ponga aparte. Cuando tú recibes, tú tienes que separar una parte para el Señor. Dios no es limosnero. Lo que te sobra, ay, le voy a dar al Señor lo que me sobra. No, Dios nos da la primicia, lo dio lo mejor del cielo, porque de tal, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, dio lo mejor, lo primero, unigénito, primero, el primogénito de toda la creación, el Padre dio lo mejor, dio lo primero, las primicias, aleluya, para nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos de darle las primicias al Señor. En el Antiguo Testamento, en agradecimiento a Dios por la cosecha, los israelitas daban la primicia de la misma que representa a Dios. Éxodo 22:29 dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lugar, me darás el primogénito de tus hijos. Todo primogénito que abría matriz era bendecido, era ofrecido al Señor. Señor, este es mi primogénito, estas son las primicias, te pertenece a ti. Toda cosecha, la primera cosecha se traía al templo, se daba al Señor y era poniendo a Dios. La Biblia nos dice claramente, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Lo que nos está diciendo Jesús es que primeramente lo pongamos en primer lugar. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, aleluya, Él se encarga de bendecirte, Él se encarga de proveerte, Él se encarga de suplirte. Así como Elías fue con la viuda y tenía un poquito, dijo, dame a mí primero. Las primicias, la primera torta, dámela a mí. Gloria al Señor. Y esa mujer, ella dijo, nomás voy a hacer una torta y nos vamos a morir, comer y esto ya no hay más. Sin embargo, le dio al profeta y comieron por muchos días el profeta, la viuda y su hijo. Cuando le damos a Dios primero, ponemos a Dios en primer lugar, Dios se encarga. Éxodo 34:26 dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Primeramente, las primicias de los primeros frutos de tu tierra la llevarás a la casa de tu Dios. La primera cosecha. Por eso, cuando Caín y Abel, Jehová les pide una ofrenda, Abel agarró lo mejor. Y Caín ahí agarró lo que sea, no escogió, no seleccionó lo mejor para el Señor. Y por eso Dios rechazó la ofrenda de Caín, pero aceptó la ofrenda de Abel, porque Abel se esmeró en agarrar el mejor, lo primero, aleluya, para su Dios. Mientras que Caín le dio lo que sea. Y a Dios no se le da lo que sea, a Dios se le da lo mejor porque Él nos da lo mejor a nosotros. ¿Cómo le gustaría a usted que fuera a un restaurante y le dieran las sobras? Usted está pagando, usted está pagando para que le den un servicio por una comida y usted quiere que le sirvan lo mejor. Cuando usted mira el plato medio wishiwachi ahí, como que no, lo regresa. Porque usted está pagando, no está pidiendo limosna ni se lo están regalando. Y la segunda parte, lo primero se tiene que traer a Dios al templo. Segundo dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre.
Por eso ahí se llama kosher. Para los judíos kosher es no mezclar, o son los alimentos limpios. Ellos no mezclan la carne con la leche. ¿Por qué? Porque ellos se basan en esta escritura. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. O sea que no vas a combinar, no vas a cocinar la carne. Por eso cuando hay carne no hay leche, no hay lates, no hay capuchinos. ¿Por qué? Porque no mezclan la leche con la carne. Gloria al Señor. Además, Números 28-26 dice, además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en nuestras semanas, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Cuando se traían las primicias no se hacía ningún trabajo, no se trabajaba, se daban las primicias y se daba todo ese tiempo al Señor. En Deuteronomio 26:2 dice, entonces tomará de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiera para hacer habitar ahí su nombre. En muchos lugares traen primicias. Por ejemplo, cuando una persona empieza un trabajo nuevo, el primer cheque da las primicias al Señor. En otras iglesias, cuando es día de acción de gracias, cada familia o cada miembro da un día de su salario como primicias al Señor. Pero tenemos que aquí vemos que hay promesas de bendición. Dice, tomará las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiera para hacer habitar su nombre. Entonces, donde tú adoras a Dios, donde tú sirves a Dios, donde tú bendices a Dios, ahí debes de llevar tus primicias. Hay una promesa de bendición para aquellos que dan las primicias. Proverbios 3:9-11 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando tú honras a Dios con tus bienes, con tus posesiones, con lo primero de tus frutos, de tu trabajo, de tu sudor, de tu esfuerzo, de tus graneros, de tu abundancia, dice que van a llenar tus lagares y tus graneros se van a llenar. Los graneros es donde tú guardas, es tu banco, tu cuenta bancaria. ¿Quieres prosperidad? Séle fiel a Dios en tu alma, en tu espíritu, en obediencia y en tus finanzas. Todo va enlazado una cosa con la otra. Muchas veces la gente dice, no, sacan esto y agarran fuera el contexto, hónralo con tus bienes. Sí, pero eso es secundario, eso es parte de. Tú no puedes comprar a Dios ni engañar a Dios con el puro dinero nomás. Si tu alma, si tu corazón, si tu espíritu. Por eso hemos visto los principios, alabado sea el Señor, del impuesto anual. Ellos se impusieron, ellos trajeron ofrenda de leña, ellos trabajan, vienen y ponen de su parte, de su esfuerzo, de su dedicación, de su habilidad, de su talento, pero con corazón, con sinceridad, con honestidad, con deseo, y aparte le dan de su bolsa, aparte le dan de su ganancia, aparte le dan de lo que ellos reciben, y por eso son bendecidos. En el Nuevo Testamento, la palabra primicia tiene un significado más espiritual. En Romanos 8:23 dice, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Fíjese bien, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Tenemos las primicias del Espíritu. Dios nos dio las primicias del Espíritu Santo a nuestro espíritu, a nuestra alma. No nos dio las obras del Espíritu, no, las primicias. Gloria al Señor. También en 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Jesús es las primicias, el primero que resucitó.
El hijo de la viuda de Naín resucitó. La hija de Jairo también resucitó. Podemos mencionarte. Lázaro resucitó, pero se volvieron a morir después. Jesús es las primicias. Él murió y Él resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros los pecadores. Alabado sea su nombre. En las primicias y luego nosotros seremos resucitados también. Aleluya. Cuando venga el arrebatamiento y los que fallecieron. Por eso las primicias incluían para Dios la presentación de los primogénitos de los varones, así como del ganado. Alabado sea el Señor. Y podemos basarnos toda la tarde hablando de eso. Número 4. La ofrenda de los diezmos. 10:37 dice: y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores de todas las ciudades. Levítico 27:30 habla del diezmo. El diezmo es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Dios reclama el diezmo porque es de Él. El que diezma no lo debe hacer para satisfacer por un precepto de la ley, sino diezmar por un espíritu alegre. Segunda de Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, el diezmo es antes de la ley. Dice que Abraham dio al Melquisedec el diezmo y todavía no había ley. Entonces, los que dicen que es la ley, Jesús habló del diezmo. Ahora, Malaquías 8 habla del diezmar que trae bendición. El no diezmar trae consecuencias. El que no diezma le roba a Dios el privilegio de ser bendecido, de ser prosperado. Usted se está robando a usted mismo y está robando el privilegio a Dios de bendecirte, de prosperarte, de ayudarte financieramente cuando tú no le eres fiel a Dios. Dios dice: traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Dios pide a los creyentes que diezma. El diezmador mantiene en vigencia un pacto financiero con Dios. Cuando tú eres fiel a Dios en tus finanzas, aleluya, Dios se encarga en bendecirte. Aleluya. Recuerdo, hermano, la ofrenda de los diezmos. Una pastora me estaba platicando que cuando ellos empezaban, allá por los 60s, estaban recién casados. Dice la hermana que tenían 2 niños y apenas alcanzaba para comer. Y dice que el pastor le dice a la esposa: vamos a dar el 20% del diezmo. Y ella en su mente decía: pero si no nos alcanza con lo que tenemos, ¿cómo vamos a dar el 20%? Pero cuando el pastor le daba a Dios, dirigido de corazón porque el Señor lo guiaba, ella no entendía en ese momento a su esposo. Pero su esposo, como hombre sensible al Espíritu Santo, a la voz de Dios y a la obra de Dios, como un siervo de Dios, le empezó a dar el 20%. Y dice: Dios nos empezó a bendecir. Dios nos empezó a dar más. Gloria al Señor. Entonces vemos que cuando nosotros somos fieles al Señor, el Señor es fiel a sus promesas. Número 5. La ofrenda de los diezmos de los diezmos. En el capítulo 10, verso 38, dice: y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas cuando los levitas recibieran el diezmo. Y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. ¿Cuál es ese principio? En Números 18:26 le dice: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado,
de ellos por vuestra heredad. Vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Cuando traían la canasta de los granos, el diezmo, el sacerdote agarraba su parte y daba el diezmo al Señor y mecía la canasta y le daba los diezmos al santuario, al templo de la casa del Señor. Él presentaba una ofrenda. Todo ministro, la Biblia dice, no pondrá, Jesús dijo, no pondrás bozal al buey que trilla. Dijo el apóstol Pablo, hablando por los bueyes o por nosotros, seguramente por nosotros. Entonces el obrero es digno de su salario, el que trabaja merece ser recompensado, ser remunerado. Entonces todo aquel que recibe un salario, ya sea en la casa del Señor o fuera, tiene que darle el diezmo al Señor. Nadie está exento. Ahora, si un siervo de Dios, de los diezmos, le dan un salario, él tiene que dar de su salario, él tiene que dar diezmos también. Ese es un principio. El diezmo es un principio espiritual. No es algo material, es algo espiritual. Porque tú estás reconociendo que Dios es tu proveedor, que Dios es el que te da la fuerza, la capacidad, la habilidad, el que te dio el trabajo donde tú estás, la habilidad para desarrollar ese empleo, la gracia y el favor, la salud para ir cada día a presentar y a desarrollar un trabajo por el cual tú eres remunerado. Al darle al Señor, tú estás reconociendo, Señor, gracias por la salud, por las fuerzas, por la habilidad, por la capacidad para yo hacer este trabajo y por tu cuidado y protección para hacerlo. Ese es un principio. Te doy porque tú me has dado a mí primero. Gloria al Señor. En Nehemías 10:39 vemos, dice, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel, los hijos de Leví, la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros, los cantores. No abandonaremos la casa de nuestro Dios. Todos tenían que llevar el diezmo a la casa del Señor. ¿Para qué? Para que la casa se mantenga en óptimas condiciones. Qué triste ir a una iglesia y que los baños no funcionen, que se esté cayendo las puertas, que las ventanas que no puedan abrirse, que esté el sonido fatal, terrible, que no tengan dónde sentarse, que no haya, o sea, qué triste. Es entendible cuando no hay recursos, cuando es en un pueblito, pero la ofrenda de los diezmos, gloria al Señor, es para el mantenimiento, el cuidado de la casa. Todos tenemos que dar. ¿Para qué? Para que la casa siga funcionando bien. Dejar de ofrendar y diezmar es abandonar la casa del Señor. Ellos dijeron, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Una manera de rechazar a Dios, de rechazar su obra, de despreciar su obra, es no diezmar y ofrendar. Tú le estás diciendo, a mí no me importa tu casa, a mí no me importa tu templo, a mí no me importa el lugar donde nos reunimos para adorarle, al no darlo. Al no darlo, le estamos demostrando al Señor que no nos interesa. Gloria al Señor. Por eso tenemos que darle al Señor para que la casa del Señor siempre esté en buenas condiciones. Gloria al Señor. Para finalizar, los creyentes, número 1, deben ayudar a la obra de Dios con ofrendas especiales aparte de sus diezmos y ofrendas. Por ejemplo, nuestra iglesia vamos a poner nuestro techo. ¿Me entiende? Entonces, toda ofrenda que sea bienvenida y salga del corazón es bien aceptada. Tenemos que dar, porque a veces las entradas cubren simplemente para mantenerla. Y a veces se quiere hacer más cosas y no se pueden porque no hay recursos. Gloria a Dios. Segundo, los creyentes pueden dar a Dios ofrendas de servicio voluntario
a su obra. Hay personas, hermano, que tienen ese don de la carpintería, del sheetrock, que tienen en pintura, que tienen la experiencia, gloria al Señor, en construcción, que tienen la experiencia en sonido, que tienen la experiencia en rufero. Gracias a Dios tenemos unos hermanos que van a venir a dar su servicio, gloria al Señor, a la obra de Dios. ¡Qué bendición! Porque hay personas que todavía aman la obra del Señor. Ellos lo hacen, aleluya, no para ganar un salario, sino porque quieren ayudar y quieren trabajar para la casa del Señor. Y a la vez Dios los bendice de otra forma. Dios les abre puertas, les da aumento de salario, les da bonos, les salen trabajos extras en los cuales ellos sean remunerados por bendecir la obra del Señor. Cuando tú das a la obra del Señor, cuando tú te vas la milla extra en bendecir un ministerio, gloria al Señor, que está funcionando, Dios lo mira y Dios lo remunera y lo recompensa. Número 3. Los creyentes deberían ofrendar como primicias a Dios un día de su salario anual. Una ofrenda especial. Lo que tú ganas en un día es ofrenda especial. La voy a dar el día de acción de gracias. ¿Me entiendes? O en ocasiones, mi primer cheque, mi primer día de salario, dárselo al Señor. Y número 4, los creyentes deben permitir a Dios bendecirles con toda abundancia. Para esto darán sus diezmos. Cuando Dios te empiece a bendecir, cuando tú empiezas a prosperar, no te olvides de bendecir a Dios, de darle a Dios lo que le pertenece, porque muchas veces ya cuando Dios empieza, se le hace mucho dar, pero acuérdate, eso es fruto de tu constancia, de tu fidelidad y de la fidelidad de Dios para con tu vida, y Dios que te seguirá bendiciendo. Y número 5, por último, los ministros deben practicar también el principio de diezmar, así como aquellos que son pastores por ellos son bendecidos, estos también lo serán. Uno como siervo del Señor, como pastor, somos fieles en nuestras finanzas. Aleluya. Qué importante es serle fiel a Dios. Cuando tú le eres fiel a Dios, hermano, Dios a su tiempo, por mucho tiempo en la batalla, en la lucha, y Dios ve la fidelidad, y a su tiempo seremos bendecidos. Pablo a los Gálatas dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Cuando tú eres fiel al Señor en tu servicio, en tu ofrenda, aleluya, en tu diezmar, gloria al Señor, esa constancia, ese poquito como quiera, Dios está observando, Dios está viendo. Así como cuando Jesús fue al templo y miró, aleluya, a todos los que estaban dando sentado ahí, le pregunta a sus discípulos: ¿quién dio más? Los ricos, ellos dieron de lo que les sobra. Esa viuda fue la que dio más, porque dio todo lo que tenía, su sustento. ¿Y sabe lo que esa viuda dio? Medio centavo. En cantidad, los ricos dieron más, aunque eran sobras que la viuda. Pero en calidad, esa viuda dio todo. Todo lo que ella poseía, lo dio en ofrenda al Señor. Por eso, a veces nosotros vemos números y yo estoy dando mucho, no, es en comparación con tus entradas. Por eso Nehemías y el pueblo se volvió agradecido con el Señor. ¿Estás agradecido con el Señor? Cuando tú estás agradecido, no te tienen que motivar, no te tienen que empujar, no te tienen que exigir. En nuestra congregación nosotros no exigimos a nadie. Les hemos enseñado el principio del dar, de diezmar, de ofrendar. Cuando es una ofrenda especial, lo hacemos sencillamente sin enfatizar tanto, y la gente sabe. El que es espiritual, el que es dadivoso, el que es generoso, lo va a hacer. A fuerza ni los zapatos entran. Y muchas veces nosotros lo hacemos así, y Dios ha sido fiel con nosotros. Aleluya. Los hermanos son fieles, y de poco a poquito ahí vamos, llevándola, haciendo nuestra función y cumpliendo con el ministerio que Dios nos mandó a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti con este corazón lleno de agradecimiento y de gratitud, Señor.
Padre, queremos enfatizar el agradecimiento en el corazón del pueblo de Dios. Padre, que estamos agradecidos por lo que nos has dado, nos has salvado, nos has perdonado, nos has dado salud, nos has dado trabajo, nos has dado fortaleza, nos has dado bendiciones, Señor. Por lo tanto, estamos agradecidos por lo que has hecho con cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, queremos presentarte, aleluya, a la familia de Guatemala, Señor, que están cerrando su negocio, que todo salga bien, Señor. Están cerrando un negocio, Padre, bendice, abre puertas, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Por Emma, que Dios toque su corazón, aleluya, y que pueda perdonar, Señor. Trata en su corazón, quita toda situación adversa, Señor, en el nombre de Jesús. Toda persona, Señor, que ha sido fiel en sus diezmos y en sus ofrendas, pero, Señor, que está luchando financieramente en su vida, Padre, prospera, suple, Señor. Abre las ventanas de los cielos conforme a tu promesa, conforme a tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y aquellos que no lo están haciendo, los retamos, los desafiamos para que prueben al Señor. El Señor dijo: probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición. Padre, oramos por nuestros hermanos, Señor, aleluya, de allá de Manchester, Señor, en California, aquí en California, Manchester. Bendice, Señor, a mis hermanos allá, todas las familias que se reúnen, Señor, fortalécelo, síguelos prosperando, síguelos bendiciendo, sigue abriendo puertas de bendición para sus vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, oramos, Señor, aleluya, por los pastores, los evangelistas, los misioneros. Ayúdanos, Señor, aleluya, a serte fiel sobre todas las cosas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, aleluya, rompe toda cadena, toda atadura, toda ligadura de impiedad. En el nombre de Jesús, sana a los enfermos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, fortalece vitalidad, salud, bienestar para tu pueblo, para tu remanente. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor. Todos aquellos que están luchando con problemas de salud, reciban sanidad, reciban salud en el nombre de Jesús. Padre, toda depresión sea removida, sea echada fuera, Señor. Que tu Espíritu Santo aclare la mente, aclare sus pensamientos y sus corazones, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Alabamos y bendecimos, Señor. Gratitud sobre todas las cosas. Ayúdanos a mantenernos agradecidos, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por la salud, gracias por la salvación, que es el regalo más grande que podamos recibir. Gracias por el perdón de nuestras almas. Gracias, Señor, por el pan nuestro de cada día. Gracias, Señor, por el techo donde dormir. Gracias, Señor, por la ropa que tenemos para vestir. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has bendecido. Podemos decir: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Gloria al Señor. Estamos agradecidos, y el pueblo de Dios, aleluya, sea agradecido. No te esperes el día de acción de gracia para sentarte en una mesa y comer un pavo, aleluya, y darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios todos los días de tu vida, en la mañana, en la tarde, en la noche. Gracias, Señor, por el frío, por el calor. Gracias, Señor, aleluya, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Bendecido y exaltado sea el nombre del Señor. Un pueblo lleno de agradecimiento. Que Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Bendiciones. Aleluya.